Buenas tardes, amados. Aquí estamos de nuevo en otra sesión de Hebreos como Dios lo entiende. Y esta tarde vamos a tener la conclusión del capítulo 9 del libro de los Hebreos. Esperamos lograr esto y así movernos a el capítulo 10, el cual es extremadamente interesante. Ayer hicimos un video rapidito, el cual incluía los versículos 23 al 26. Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que Cristo Jesús hará en su segunda venida. Y otra vez hay más de un título que podríamos darle a esta sesión, pero vamos a limitarnos a eso. Hebreos 9, 26 y 27. Y vamos a leer inmediatamente estos versículos. Perdón, quise decir 27 y 28. Vamos a leer de inmediato estos versículos a ver lo que nos dicen. Aquí dice, y de la manera extraordinario que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que esperan. Esto es extremadamente importante, amado, porque nos está dando aquí pautas específicas acerca de lo que ha de pasar cuando Cristo venga. Note la estructura de esta oración. Aquí dice, en la medida en que está establecido, aquí está diciendo, para los hombres, aquí está diciendo, está establecido para los hombres que mueran. Y así Cristo también después dice. Y aquí parece haber una comparación que se hace entre los que mueren y Cristo. Y dice que aquí nosotros cuando morimos sucede algo con nosotros, llegamos al juicio. Y entonces cuando Cristo muere sucede algo con él, dice que viene a salvarnos en ese juicio. Parece ser un paralelo entre estas dos experiencias. Por cada experiencia decisiva que tú tengas, como morir y enfrentarte a Dios en el juicio, el Hijo tiene una experiencia correspondiente. Eso es lo que aparece. Vamos a ponernos claros. Entonces, las experiencias de Cristo no están simplemente superpuestas junto a las nuestras. Y la verdad es que el impacto de la experiencia de la muerte de Cristo y el impacto de la nuestra son dos cosas completamente diferentes. Estas muertes, la muerte nuestra y la muerte de Cristo no son paralelas en nada. Su muerte transforma completamente la nuestra. Nuestra llegada al juicio y su llegada al juicio definitivamente no son paralelas. La suya nos rescata del juicio. En otras palabras, el paralelo entre nuestra vida y la vida de Cristo está diseñado para mostrar cuán completamente dependientes de Él somos nosotros en cada momento de nuestras vidas. Y cuán grande es Él. Él es el gran Salvador, el extraordinario Salvador. Y nosotros somos los desesperados y débiles y rogantes a individuos que necesitan la salvación. Así que no sería exacto decir simplemente que nosotros corremos la carrera y Él corre la carrera. O que del mismo modo que nosotros cruzamos el río, Él cruza el río. Esto no es así. Es más correcto decir que tenemos que cruzar el río y que Él también lo hizo, pero Él murió cruzando el río para construir un puente, para que nosotros pudiésemos cruzar ese río. Y tenemos que enfrentarnos a esta realidad, amado. No solo Él nos salva
del ardiente fuego del infierno, sino que Él nos lleva al gozo de la vida eterna. Aleluya. Esto es extraordinario desde ya, amado. De modo que el objetivo de estos dos versículos es hacernos pensar en los grandes problemas de nuestra vida, como lo es la muerte y el juicio, y luego ayudarnos a ver que Cristo nos ha precedido en estas experiencias y que su experiencia de ellos es tan poderosa que cuando tengamos que caminar por la muerte y por el juicio, esas experiencias serán radicalmente diferentes debido a Cristo Jesús. El punto aquí es magnificar a nuestro Señor Jesucristo y por esta magnificencia dar riendas sueltas a nuestro gozo y a nuestra fe y a nuestra confianza y a nuestro coraje en este mundo para su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a ver estas cosas una por una, amado, a medida que aparecen en estos versículos. Y el versículo 27 otra vez nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, una sola vez. Esta es una cosa extraordinaria. Dios ha sido misericordioso al decirnos esto. Escuche, aquí hay dos cosas que Dios quiere que nosotros escuchemos en esta palabra. Una es que todos, absolutamente todos nosotros tenemos una cita con la muerte. Está establecido para que los hombres mueran, punto. Y de modo que nadie se escapa de esa. Pero ¿quién fue el que hizo esta cita con la muerte? Porque de verdad que yo no hice ninguna cita. Yo estoy seguro de que yo no tuve nada que ver con eso. Yo que estoy seguro de haber hecho muchas citas malas. Por ejemplo, esta noche tengo una cita para ir a hacerme un estudio cardiológico. O tengo una cita dentro de un par de meses con el dentista. El otro día tuve una cita con el mecánico para que me arreglara el aire acondicionado del vehículo. Y todas estas son citas que yo me veo forzado a hacer porque no me queda más remedio. Pero una cita con la muerte, esta no vino de mi parte, definitivamente. Entonces, ¿quién hizo esta cita por mí? La respuesta está clara, amados. Dios hizo esta cita. Y Él la hizo el día que Adán y Eva pecaron. La muerte humana entró en el mundo con Adán y Eva y Dios designó la maldición de la muerte para cada uno de nosotros por el pecado de Adán. Aquí en Romanos 5:12 nos dice, fíjese, alabado el nombre del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí esto le da un trasfondo a esta realidad. La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Dios había advertido que esto es lo que sucedería cuando Adán pecó y Él lo hizo realidad. Entonces, la muerte no es una cita que nos llega como un proceso natural. Esto está bastante lejos de la realidad bíblica. La realidad bíblica es que nuestra cita con la muerte no se produce por un proceso natural, sino por un designio de Dios. Esto vino divinamente marcado. Dios planea el día que nacemos y Él marca el día que nos vamos. El Salmo 139, 16 lo expresa de la siguiente manera, amado. Y esto hay que mirarlo con cuidado. Mire lo que dice acá. Esto es hermoso. Aquí dice: mi embrión
vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Aleluya. Mi embrión vieron tus ojos, amados, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas. Amado, Dios me ha ordenado un cierto número de días y esos días no van a fallar. Dios establece esta cita. Nada que ver con Satanás, nada que ver conmigo, nada que ver con el cáncer, nada que ver con el corazón, nada que ver con los problemas de salud, nada que ver con la violencia en la calle. El día que usted se va es porque Dios lo había predeterminado. Pero no solo esto, Dios se encarga de que nosotros cumplamos con esta cita. Él la planea y Él la lleva a cabo. Recuerda como Él se lo dijo a Job en Job 1:21. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él hace la cita y Él se encarga de que nosotros atendamos a ella. No hay ningún fatalismo ni ningún tipo de maldición o cosa por el estilo en todo esto. Todo esto está gobernado por un Dios omnisciente, Dios todopoderoso y amoroso que sabe exactamente cómo la vida irá con nosotros, sin importar nuestra opinión. Dios hace nuestra cita con la muerte en su plan soberano, como Él lo hace con todas las cosas. Recuerda cómo Jesús le habló al apóstol Juan en Juan 21:9, cuando Pedro le preguntó, ¿y qué acerca de este? Y él le dijo, ¿y qué si tú quieres si yo quiero que él viva para siempre? Igualmente le recordó a Pedro en 21:9 como él sería martirizado por su causa. Estos dos versículos es interesante verlos. En Juan 21:22, si quiero que permanezca para siempre, ¿a ti qué te importa? Fue literalmente lo que él le dijo. En otras palabras, nosotros tenemos que recordar que todas las cosas están en sus manos, amado. Así que está designado el día que vamos a morir y podemos estar seguros de que ni yo, ni Satanás, ni ningún ángel, ni ninguna enfermedad, ni ningún tipo de otra circunstancia tiene nada que ver con esto, solamente Dios. Es el mismo Cristo, nuestro Creador y nuestro Rey, quien determina ese instante. En segundo lugar, también está establecido, dice que los hombres mueran una sola vez. Hay una palabra clave aquí que dice está establecido. Y después dice una sola vez. Esto significa que tú puedes dejar de soñar acerca de la reencarnación. Tú no vas a renacer con otro cuerpo. Tú no vas a volver a morir. Es una sola vez, no hay ninguna otra manera. El objetivo de la palabra una sola vez aquí es enfatizar la finalidad de la muerte. Morimos una vez y ese es el fin. Punto. Todo esto debería tener un efecto profundo en nosotros, amados. Esta es una realidad que nosotros no podemos desechar. Moisés lo expresó en el Salmo 90 de una manera hermosa. Aquí él nos dice en el versículo 12, vuélvete Jehová, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Dice, enséñanos pues a contar nuestros días para que tengamos un corazón de sabiduría. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea
su nombre. Sin duda el escritor de Hebreo quiere que nosotros escuchemos esta palabra del Señor en el versículo 27 y que éstas nos despierten del sopor y del sueño habituales de nuestra vida. La mayoría de la gente piensa muy poco acerca de esto. Y yo creo que esto es demasiado importante para ignorarlo. La Biblia es un regalo de Dios para nosotros, para evitar a todas esas necedades y hacernos sabios. Los sabios son personas que tienen una proporción en su vida, lo que les importa y lo que menos les preocupa. La muerte es enorme y la muerte es segura, y entonces Dios nos está llamando aquí para que pensemos en ella, para que la tomemos en serio de una manera que encaje con lo trascendental de esto, amado, de esta realidad que nos va a llevar a nosotros de esta vida a la que sigue. Y entonces después nos dice, y después viene el juicio. Esta siguiente frase es demasiado importante porque la muerte nos está diciendo esto, que la muerte no es final, no es donde termina nuestra existencia. Esto es algo asombroso. Nosotros no somos sencillamente seres materiales que se pierden en la conciencia, como dicen los evolucionistas. Esta palabra de Dios se opone completamente a la idea de que vamos a regresar al polvo y vamos a desaparecer y de que ya no vamos a existir más y se acabó todo. Esto no es una cosa real. Amado, la verdad es que los evolucionistas piensan que nosotros somos individuos que nacemos de un proceso evolutivo que no tiene ningún tipo de control espiritual y que un día vamos a desaparecer y ya se acabó. Y esto es la locura más grande que puede haber. Cuando Hebreo 9:27 dice, después de la muerte viene el juicio, eso es exactamente lo que va a pasar. Dios da la condenación o el perdón después de la muerte. Y esto es por el gran valor que Él atribuye a nuestra alma. Y esto debería ser la perspectiva más aterradora del universo para aquellos que no caminan con Cristo. Que podamos encontrarnos después de la muerte con un Dios santo y enojado y omnipotente que nos haga responsables por haberle rechazado o por haber dado la espalda a su invitación. Igualmente que aquellos que han confiado en Él y que han seguido sus caminos tienen una vida extraordinaria que les espera. Pero para aquellos que los rechazan es una vida espantosa, amado. El escritor de Hebreo no nos deja a oscuras sobre lo que esto significa. Y en esto tenemos que estar claro. Permítame ponerme mis lentes para poder seguir leyendo, porque aquí en el 10:27 nos dice lo siguiente: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bendito el nombre del Señor. Amado, y 3 versículos más adelante, Él dice aquí mismo, el Señor juzgará a su pueblo. En el versículo 30 dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Y en el 31 dice, es una horrenda cosa caer en la mano de un Dios vivo. Aleluya, aleluya. Esto significa que es algo aterrador pensar en lo que le espera a aquellos que no conocen a Cristo. Y esto no es un acto de venganza divina, sino de justicia. Aquellos que rechazan a Cristo sencillamente escogen esta condenación.
y especialmente aquellos que dicen ser parte del pueblo de Dios, pero están viviendo una doble vida, tendrían que tomar cuenta de esto igualmente, amado. Aquellos que son solamente cristianos de la boca para afuera. Esto es serio. Estas son realidades aleccionadoras las cuales Dios usa para despertarnos y darnos vida a los que realmente importa en este mundo. Otra vez yo les voy a leer los versículos 27 y 28. Nos dicen: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, amado. Después viene el juicio. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice de Cristo? Aquí en el versículo 28, Cristo habiendo sido ofrecido, y dice una sola vez, y dice que llevará los pecados de muchos, dice que aparecerá una segunda vez para la salvación, y dice que sin referencia al pecado, el pecado queda eliminado. Pero lo más importante es lo que dice al final: a los que le esperan ansiosamente, amado. Cristo Jesús se está uniendo a nosotros en la muerte y en el juicio, y esto es importante que lo entendamos. Note aquí como Cristo nos lo dice claramente. Aquí existe un paralelo interesante. Así también Cristo, dice, fue ofrecido una sola vez. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero existe una diferencia gigantesca entre lo uno y lo otro. El versículo 18 dice que su muerte es una ofrenda única para llevar los pecados de muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Deberíamos preguntarnos. Lo más importante que debemos ver es que la muerte de Jesús lleva los pecados. Esto es lo primero. Y dice que son de muchos. Este es el corazón mismo del cristianismo y del evangelio de Jesucristo, amado. Esta gran obra de redención que Dios ha hecho en el mundo. Cuando Cristo murió, Él cargó con los pecados. ¿De quién? Aleluya. Bendito Dios. ¿Con los pecados de quién? Él tomó los pecados que eran tuyos. Él sufrió por los pecados que te pertenecían a ti, los pecados que tú habías cometido. Y Él lo hizo para que tú pudieses ser libre de todo pecado. Miren, el versículo 26 que vimos en la sesión pasada, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya, aleluya. Entonces el versículo 28 nos dice que lleva el pecado de muchos, y el 26 dice que quitó de en medio estos pecados. Y esta es la respuesta más hermosa al problema más grande de tu vida. Y tú me vas a decir: ese no es el problema más grande de mi vida. Pues quiero decirte que sí lo es. Porque el problema más grande de tu vida es dónde vas a pasar tu eternidad. Y quizás tú no lo veas así en esta hora, pero tu vida no cuenta para nada en lo que se refiere a la muerte. Y tú no puedes decir el momento en el que vas a ser llamado por Dios. Podría ser dentro de un minuto, podría ser dentro de 10 años, dentro de 20 años, pero eso tú no lo sabes. Y la realidad es que el mayor problema que tienes es la decisión de qué va a pasar contigo cuando tú seas llamado. Independientemente de si tú lo ves como el problema más grande de tu vida, ese es tu problema y hay que solucionar ese problema.
El problema es cómo podemos estar bien con Dios a pesar de ser pecadores. La respuesta es bien sencilla. La muerte de Jesús y la ofrenda que él hizo al llevar los pecados de muchos y al haber sido levantado entre los muertos, literalmente levantó los pecados de todos aquellos que en él creen y se arrepienten de sus pecados, y los llevó a la cruz y murió allí una muerte horrible y derramó su sangre como sangre de sacrificio, muriendo por ti que era quien merecías morir. Ahora, ¿qué es lo que esta muerte significa para ti y para mí? Porque aquí dice que está designado para nosotros morir una vez. Esto significa que para aquellos que creen la muerte ya no es punitiva, la muerte ya no es para castigo. Ya no hay condenación, nos dice en Romanos 8:1. Mi muerte ya no es un castigo por mi pecado. El pecado ha desaparecido porque Jesús lo quitó. Claro es, si tú crees, si tú estás firme en Él, si tú confías en Él por fe, ya no hay castigo. Pero entonces te preguntarías, ¿pero por qué hay muerte? ¿Por qué tengo yo que morir? ¿Por qué Dios quiere que yo muera? La respuesta está porque Dios permite que la muerte permanezca en el mundo como un aviso, como un recuerdo. Y que sus propios hijos tienen que morir como un testimonio permanente del horror del pecado, de lo nocivo que es el pecado. Al morir todavía manifestamos los efectos externos del pecado en el mundo. Y no te olvides que cargamos con un cuerpo de pecado, con un cuerpo que todavía está contaminado con el pecado y que será transformado en el día de Cristo. Pero la relación interna con Dios de todos aquellos que habiendo una vez sido pecadores, fueron reconciliados con Dios, ha cambiado radicalmente. La muerte de los hijos de Dios ya no es por la ira de Dios contra ellos. Pablo nos dice en la primera de Corintios 15, 55 al 57, alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el santo nombre del Señor. Aleluya. Esto es hermoso, amados. Esto es verdaderamente hermoso. El aguijón se quitó, fue eliminado, fue cancelado. Cristo satisfizo la demanda de la ley y nos liberó de toda condenación. La muerte se convierte en una entrada a la vida eterna, en una entrada a la salvación eterna. Ya no hay condenación. Esto es lo que esto significa. Y por eso aquí en el versículo 28, cuando leemos que nos dice, así Cristo también, habiendo sido ofrecido una sola vez, aleluya, para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Aquí hay dos grandes verdades, amados, dos verdades que tenemos que mirar con cuidado. Una es que la primera venida de Cristo, su ofrecimiento de sí mismo para llevar los pecados de muchos, fue totalmente suficiente. Él pagó absolutamente por nuestro pecado. Ya Él no tiene que hacer nada para pagar el precio del pecado o para eliminar la culpa del pecado. Por eso dice aquí, sin referencia al pecado. Aquí dice claramente,
sin relación con el pecado. Él vino la primera vez para lidiar con el pecado, para deshacerse del pecado. Él lo quitó, Él lo canceló, Él lo pagó, Él lo eliminó. Está consumado, Él dijo en la cruz. Esta es la maravilla del Evangelio. Tu culpa ya está eliminada, ya ha sido pagada tu culpa. Amado, aquí nos dice que una vez por todas hasta el fin de los tiempos, esta es la gran salvación que a nosotros nos espera. Pero hay mucho más. Y esta es la segunda gran verdad que nos da esta palabra. Nosotros tuvimos que enfrentar el problema de la muerte. Y por esto Cristo enfrentó la muerte y cargó con la culpa y con el castigo por nosotros. Ahora nosotros debemos enfrentar el juicio, pero Cristo, que viene por segunda vez por nosotros, esta vez no es para lidiar con el pecado, sino para salvarnos de ese juicio. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Esto significa que cuando el versículo 18 dice, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Esto no es algo adicional que le está poniendo. Él ya pagó con su muerte por nuestra muerte. Esto no es más que una aplicación de esa salvación que Él ya había alcanzado. Él compró con su muerte nuestra salvación. En otras palabras, Cristo murió para llevar nuestro pecado y liberarnos de toda condenación. Y la aplicación de esto es como un sello hermoso, como un escudo protector que nos guarda absolutamente del fuego consumidor de Dios. Aleluya. Esto es exactamente lo que Pablo nos dice en Romanos 5, versículos 9 y 10. Mire cómo nos dice acá, amados. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya. Bendito. Esta es la realidad, amado. La muerte pasada del Hijo de Dios fue por nosotros, para garantizarnos la futura salvación, para guardarnos de la ira de Dios en el juicio. Entonces, la pregunta crucial que tenemos que hacer aquí es, ¿quiénes son los muchos de los que nos habla el versículo 28? Una vez por todas, aquí dice, para llevar los pecados de muchos. ¿Quiénes son esos muchos? ¿Y para quién es que Él ganó esa salvación y la prepara para su segunda venida? La respuesta nos la da aquí el final de este versículo. Dice acá, con relación al pecado, para salvar a los que le esperan. De modo que si tú le estás esperando a Él, si tú estás mirando hacia el cielo, si tú estás ansioso por verlo venir, tú eres uno de esos que le esperan. Y tú tienes garantizada tu entrada en el reino. Esto es hermoso, amado. Si tú te preguntas ahora, y deberías estarte preguntando, ¿qué es lo que yo debo hacer para saber que mis pecados son quitados por la sangre de Cristo Jesús? Y que cuando Él venga, Él me va a proteger de la ira de Dios y me va a traer consigo a su reino, a la vida eterna. Si tú preguntas esto ahora mismo, la respuesta es bien fácil. Confía en Él de una manera que te haga anhelar que Él venga. Él viene a salvar a los que le esperan. Entonces, ¿cómo te estás tú preparando para esto? ¿Cómo
experimentas tú el perdón de Dios en Cristo Jesús y te preparas para encontrarte con Él, confiando en Él absolutamente. Solamente tienes que buscarle, solamente tienes que mirar hacia Él, solamente tienes que enfocarte en Él y anhelar que Él venga. Amado, esta expectativa hermosa de Cristo Jesús es simplemente una señal de que lo amamos, de que creemos en Él auténticamente. Hay una fe falsa que solo quiere escapar del infierno, que solo quiere ser liberada del castigo y de la ira de Dios, pero que no quiere que Cristo venga. Hay tantos hermanos que están, quiero decirles a ustedes, en la iglesia solamente porque quieren lo que Dios da sin querer a Dios. Y esa fe no puede salvar a nadie. Esa fe no tiene una expectativa y un deseo y un anhelo de la venida de Cristo. Preferiría que Cristo no venga por un largo tiempo, por el mayor tiempo posible. Pero realmente la fe que se aferra a Cristo Jesús como el tesoro más hermoso, como el tesoro más grande, con verdadera esperanza y gozo, es la fe que anhela ver a Cristo venir en las nubes. Esta es la verdadera fe. Por eso yo en esta hora te clamo a ti, te insto a ti, te exhorto a ti, a que te apartes del mundo, que te apartes del pecado y que corras hacia Cristo Jesús. Tómalo a Él, no solo como tu póliza de seguro contra la muerte eterna, sino como el hermoso esposo que ha de venir a buscarte, como tu Señor, como tu único y verdadero Dios, como aquel que murió por ti y que tú quieres ver venir para irte con Él a vivir para siempre. Esa es tu respuesta. Si tú tienes tu corazón en ese lugar, entonces tú estás bien. Dios te bendiga. Gracias por escuchar y que pases muy buenas tardes. Aleluya.